Buenas tardes. Conintec les da la bienvenida al webinar Termografía como técnica para el control de la temperatura en trabajadores, un tema que hoy toma relevancia como una medida de control indispensable para la prevención del COVID-19 en las empresas y como factor determinante para su sostenibilidad. Las preguntas estarán abiertas durante toda la sesión. Las personas que deseen participar las pueden realizar a través de la opción de chat en la sección Mis preguntas y se responderán al finalizar las presentaciones. Durante esta conferencia nos estarán acompañando el doctor Manuel Fernando Pérez Viloria. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina laboral y del trabajo de la Universidad CES, magíster en gestión de riesgos laborales en seguridad y salud en el trabajo del Instituto Europeo de Posgrados en Asturias, Madrid, presidente de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental e igualmente presidente del capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, médico calificador de origen y de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Ha sido consultor empresarial y docente universitario con más de 10 años de experiencia en los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social Integral de Colombia. Igualmente nos estará acompañando Diego Murillo. Él es ingeniero de sonido, magíster en Ingeniería Urbana y doctor en Sonido y Vibraciones de la Universidad de Southampton, del Reino Unido. Ha sido condecorado como joven investigador destacado por diferentes comunidades científicas internacionales y beneficiario de becas nacionales e internacionales. Actualmente es gerente de operaciones y proyectos de Conintec y es profesor en el área acústica de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y otras universidades del país. Tiene un amplio conocimiento en la formulación y gestión de proyectos y se encuentra certificado bajo el estándar PRINCE2. Entonces, les damos la bienvenida a este webinar. Gracias a todos por su asistencia, por permitirnos este espacio de socialización. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente un desglose de la medición de temperatura en trabajadores por medio de termografía. Lo principal de esta charla va a ser básicamente cómo este monitoreo de temperatura nos va a permitir tener una estrategia de prevención frente al COVID-19. En términos generales, vamos a abordar esta charla por medio de 3 componentes. El primero corresponde a una descripción de un modelo de gestión integral de higiene ocupacional, que es el esquema que Conintec maneja para el desarrollo de sus servicios. El segundo corresponde a un desglose de un sistema de vigilancia epidemiológico, en este caso pues enfocado al manejo de COVID-19. Y finalmente pues vamos a abordar el tema de termografía como una técnica para el control de temperatura. Bueno, antes de empezar, pues nosotros queremos simplemente dar una pequeña introducción a lo que somos como Conintec. Nosotros somos una empresa experta en HSQ. Básicamente trabajamos en la identificación de factores internos y externos que pueden afectar a la población de trabajadores, pero también al ambiente. Realizamos análisis químicos y gravimétricos en todo el área de salud ocupacional y también ambiental. Tenemos diversas acreditaciones y parte a resaltar es somos el primer laboratorio en Sudamérica acreditado por la IHA para sílice. Nosotros partimos el manejo de termografía y específicamente el control del riesgo, en este caso biológico, por medio de un modelo de gestión integral de higiene ocupacional. Nuestro modelo de gestión básicamente está basado en 4 componentes que básicamente están alineados al ciclo PHBA, en donde lo que hacemos básicamente pues es por medio de un modelo de gestión integral abordar diferentes factores de riesgo. Esos factores de riesgo se concentran o se desprenden en 3 ramas principales. El primero corresponde a un modelo de gestión integral de riesgo químico, donde tenemos ciclo de vida del producto químico. El segundo corresponde a un modelo de gestión integral de riesgo físico. Y finalmente, el que nos atañe hoy es básicamente el modelo de gestión integral de riesgo biológico, el cual en este caso tiene un enfoque al manejo de COVID-19. Entonces, algo importante es que en este nuevo escenario, el modelo de gestión que permite básicamente el control y la mitigación del riesgo biológico, pues parte de un esquema general en el cual Conintec básicamente desarrolla su business core y es básicamente un modelo generalizado que nos permite atacar los diferentes riesgos y de esa manera pues proveer un esquema transversal
a los diferentes componentes, ya sea tanto químico, riesgo físico o en este caso biológico. Algo importante del modelo de gestión es que tiene unas fases transversales, independientemente si es riesgo químico, riesgo físico o riesgo biológico, solo que cada una se adapta pues a la especificidad del riesgo que se esté manejando. Generalmente el modelo base o parte de 4 fases. La primera corresponde a una revisión, transición y planeación. Es un componente documental donde se hace toda la gestión documental y la revisión documental que la empresa tiene respecto al manejo del riesgo o toda la documentación asociada. La segunda corresponde a la caracterización de procesos y eso básicamente lo que nos permite es generar las diferentes estrategias de muestreo y cuál va a ser el abordamiento del levantamiento de información. La tercera fase corresponde pues efectivamente a la implementación de la estrategia de monitoreo y en este caso pues a la toma de muestras. Y finalmente tenemos una fase asociada al control y a la gestión de indicadores, es decir, cómo nosotros efectivamente mediante la implementación de soluciones pues damos gestión al riesgo que estemos en este caso controlando. Ahora, algo importante del modelo de higiene es que una vez que el modelo de higiene se implementa, pues hay unos componentes importantes. Una es que siempre va atado a una valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos. Adicionalmente, pues hay una permanencia adecuada y controlada de los procesos de higiene industrial y algo que es muy importante, pues básicamente es que ayuda para la toma de decisiones acertadas y anticiparte en el manejo integral de los riesgos. Aporta la sostenibilidad cuidando el talento humano y básicamente permite conocer la evolución de su empresa frente a la gestión de los riesgos. Es importante entender que este modelo de gestión fuera, como su nombre lo indica, dar gestión a los riesgos, permite a las empresas pues tener ese blindaje técnico-jurídico sobre el manejo del riesgo. Entonces, al tener todo ese esquema generalizado sobre una estructura general, pues existe toda la trazabilidad de información y manejo del riesgo que lo que le permite a la empresa pues es tener tranquilidad efectivamente de que tiene todo el soporte técnico-jurídico frente a algún eventual pues, caso. Ahora, ya dándole entrada efectivamente a nuestra charla, vamos a empezar a hablar sobre un protocolo de bioseguridad, en este caso sobre un sistema de vigilancia epidemiológica asociada para el COVID-19. De esta manera, empezamos con el protocolo y posteriormente terminaremos en termografía. Termografía se deriva de este protocolo, entonces por primera instancia los vamos a nombrar. Para eso, pues doy paso al doctor Manuel Pérez, quien es experto médico y abordará este tema. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Diego, por la invitación al seminario. En estos momentos el objetivo puntual que tenemos es contarles en estos momentos la norma que sucede hoy en Colombia alrededor del COVID-19 y todas las variables que yo tengo que tener en cuenta para entenderlo. Entonces, puntualmente lo que está sucediendo hoy es que tenemos una resolución, la resolución número 666, del 24 de abril del 2020. De esta manera, lo que está sucediendo es que esta resolución, entiéndase hoy, no es algo más que un protocolo de bioseguridad para retornar a las labores. Desde el punto de vista académico, cuenta con las mismas exigencias de un sistema de vigilancia epidemiológico. Así las cosas, hoy la resolución 666 adopta un protocolo general de bioseguridad para mitigar y controlar todo lo relacionado con la pandemia por la enfermedad conocida como COVID-19. Después del análisis completo de dicha resolución, vamos a encontrar 2 puntos específicos en donde siempre trataré de hacer un poco de zoom para que entendamos cómo son ruedas que realmente se engranan la una a la otra, el monitoreo y las mediciones y las condiciones de salud. Puntualmente en la resolución 666, el numeral 4.1 habla específicamente de que tienen la obligación de hacer una vigilancia de salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los numerales adicionales que está en esa misma resolución habla que puntualmente las empresas deberán desarrollar un proceso diario de monitoreo del estado de salud y la temperatura del personal al interior de las empresas y cuando estos trabajadores tengan que ir a instalaciones de proveedores o de clientes. Hago hincapié en temperatura de personal porque hoy es el enlace que vamos a hacer con la charla técnica de termografía. Adicional a esto que les acabo de contar, el mismo numeral 4.1 de la resolución permite y exige que se fomente el autocuidado
y que se realice específicamente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas por parte de todos sus trabajadores. En la misma norma, mucho más abajo, cuando empezamos a hablar de prevención y manejo de situaciones de riesgo, específicamente también me dicen que el seguimiento diario debe ser también aleatorio y evidenciable sobre el estado de salud y la temperatura del personal en la casa o inclusive en la modalidad del teletrabajo. Bien, esto no es nuevo realmente. Hoy la resolución 666 no es más que la respuesta del gobierno nacional en un estado de emergencia sanitaria, pero si vamos a hablar de sistemas de vigilancia, pues tenemos una normatividad mucho anterior a esta. No es más que nuestro decreto único sector trabajo, el decreto 1072, específicamente en sus capítulos 6 y el numeral 36, habla en donde los sistemas de vigilancias son importantes, son necesarios, son indispensables para la planificación y la ejecución y la evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo principal? Controlar las enfermedades, evaluar el impacto en el ausentismo laboral, y hablaban de algo muy puntual, y era que la vigilancia de la salud de los trabajadores incluye el medio ambiente de trabajo. Hoy, ¿qué tenemos? En un estado habitual, normal, este es el infográfico de trabajo que tenemos los médicos a nivel empresarial. Tenemos un ambiente de trabajo específico, unas condiciones de salud del trabajador, y al yo evaluar esos dos contextos en el tiempo, lograré tener un sistema de vigilancia. Voy a poner un ejemplo. Iniciaré con un sistema de vigilancia de ruido. El sistema de vigilancia de ruido contará con la identificación del caso. En ese momento en que se identifica, yo necesito tener una línea basal, y el examen que se realiza para el sistema de vigilancia de ruido ideal es una audiometría. Con esa audiometría yo tengo la línea basal, y a partir del tiempo, cada vez que yo repita ese examen, voy a ver cómo se comporta en el tiempo mi trabajador. ¿Qué pasa con este ejemplo que les estoy colocando? Dependiendo del riesgo que tiene el trabajador en su sitio de trabajo, la audiometría, por la norma, por la guía de rehabilitación integral y por las mismas políticas propias empresariales, decidirán si estas las realizarán a los 6 meses, al año, a los 2 años o a veces incluso cada 5 años. Cuando yo voy a traer todo este ejemplo y lo voy a transformar al protocolo de bioseguridad, que es lo mismo que un sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo específicamente en COVID, el ambiente de trabajo se va a cambiar y vamos a enfrentarnos a la situación mundial que se conoce como pandemia por el virus SARS-CoV-2 y por la enfermedad conocida como COVID-19. Así las cosas, y entendiendo este panorama, veremos ahora las necesidades y las obligaciones que una empresa tiene que asumir hoy para reaperturar su negocio, para darle el reintegro nuevamente a sus trabajadores, y la situación va a cambiar con el ejemplo que les puse de ruido, porque hoy, por las características del COVID-19, el monitoreo se debe realizar de forma diaria. Entonces, los pasos iniciales o los pasos que tenemos para un buen sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico, COVID-19 específicamente, es que tenemos que recolectar de forma sistemática ciertos datos. ¿Cuáles son esos datos? Los que me permitan a mí controlar y hacer un ejercicio de evaluación de tendencias en el tiempo. Como se lo explicaba para el sistema de vigilancia de ruido, ahí está la audiometría como gol estándar. Ahora verificaremos lo que sucede con COVID. Con COVID solamente tenemos 2 herramientas puntuales. Uno es la encuesta de condiciones de salud. Es una encuesta que ya tenemos como un desarrollo muy puntual. El gobierno nacional ha sido enfático con las preguntas, pero se han hecho inclusive estudios adicionales y a nivel internacional como para tratar de cerrar la brecha en la mayor cantidad posible y poder conocer qué ha pasado con ese trabajador durante todo el tiempo que ha estado en medio de esta pandemia. Adicional, la temperatura. Entonces, ahí viene una clave para la recolección sistemática de datos. ¿Qué hacemos con su majestad los datos? Bueno, los datos realmente son necesarios para poder evaluarlos y ver el comportamiento durante el tiempo. De ahí la forma en que el segundo paso para este sistema de vigilancia epidemiológica para COVID-19 es el análisis e interpretación de los mismos. Al final,
haremos un seguimiento a los eventos que yo con ellos lo que voy a atender es a conocer la frecuencia o la severidad de la enfermedad. Si vamos a ser hoy prácticos, que es la idea, hacerlo más práctico, cumplir la norma, ser sostenibles, hoy lo que necesitamos es entender que cuando yo hablo de COVID y me toca segregar la población, voy a tener básicamente dos grandes grupos. El primer grupo va a ser un grupo en donde la mayoría de trabajadores contarán el mismo nivel de riesgo pensando en la encuesta de condiciones de salud. Pero habrá un grupo especial, o más bien un grupo de mayor riesgo, que como ya lo conocemos, son esos trabajadores que yo tengo en mi compañía y que de alguna manera, bueno, tienen las enfermedades y comorbilidades que generan un mayor riesgo o tienen la edad suficiente, como lo explica la OMS y las directrices del gobierno nacional, generan un riesgo mucho mayor. Entonces, básicamente tendría que ser dos tipos de poblaciones en donde este sistema de vigilancia tendría énfasis directo en evaluación y seguimiento. Ahora, ¿cuál es la utilidad de hacer este tipo de tareas? Bueno, lo primero es detectar la tendencia o el cambio. En la medida en que a Manuel se le evalúan la temperatura al inicio o al ingreso en la empresa, posiblemente sería muy agradable tener una medición adicional aleatoria durante el tiempo que Manuel ha estado ahí en esa función laboral y a la salida del trabajo. Allí yo podré ver cómo fluctúa la temperatura y podré tener tal vez un poquito más de herramientas objetivas para el control. De igual manera, en esta detección de tendencias es la forma en cómo, sea por medio de una aplicación móvil, sea por medio de una tabla de Excel, sea por medio de un correo electrónico, o sea por medio de alguna aplicación que diseñe su propia compañía, pues lo importante es que el monitoreo y el seguimiento, en especial para COVID-19, tiene la obligación de ser diario. Entonces, es allí donde, si bien las condiciones de salud son preguntas y respuestas que yo voy tratando de tener, lo más objetivo va a ser el control térmico de los trabajadores. La segunda utilidad de un sistema, lograr calcular la morbilidad y la mortalidad. Aquí vuelvo al ejemplo inicial y les digo, bueno, para COVID vamos a tener esos dos grupos poblacionales grandes, los de alto riesgo y las personas que no están consideradas como alto riesgo. Los resultados tienen que ayudar a controlar y prevenir las enfermedades. Esto no es una isla. Hoy los sistemas de vigilancia, los controles de ingeniería, los controles en las empresas, tienen que ir completamente articulados con el sistema general de seguridad social. Eso incluye que en ese momento que yo tenga alteraciones y pueda evaluar el control y la prevención, estoy inmediatamente incluyendo en este proceso las líneas de atención de comunicación cercana de las EPS y de las ARLs, que es el paso que sigue con cada una de las tendencias o los cambios que los trabajadores pueden tener. Al final, yo voy a lograr evaluar unos factores de riesgo precisamente cuando en las encuestas de condiciones de salud me dé cuenta que algunos trabajadores en su casa o cercanos a su casa o en sus barrios tienen casos positivos de COVID. Entonces, todo es un canal de información necesaria en donde tendremos la obligación de sacarle el mayor provecho. Al final, yo lo que tengo en estos momentos es una evaluación completa de tendencias. Así voy a hacer la trazabilidad, así voy a hacer el seguimiento y todo lo que conlleve con ella. Muy bien. Creo que esto hace parte en términos de la genética o el ADN de los modelos de gestión integral, en la forma como cualquier tipo de riesgo a nivel empresarial se debe evaluar. Hay unos pasos en donde se identifica el riesgo, se valora y se puntúa, se sacan grupos de exposición similar, se realiza una intervención específica en el riesgo. Es necesario que siempre tengamos indicadores de gestión y yo voy a hablar al final de unos 2 o 3 indicadores básicos que necesitaríamos y todo lo que tiene que ver con la auditoría de la alta gerencia, la revisión y la continuidad del sistema de vigilancia. Esto es lo que tenemos hoy en los documentos cuando hablamos de sistemas de vigilancia como tal. Pero si yo voy a ser práctico y voy a tratar de ayudarle a las compañías a entender un poco más este proceso, pues no es más que el programa de vigilancia epidemiológica, un ciclo PHBA, en donde las primeras partes de identificación y valoración del riesgo compaginan inmediatamente con el planear.
La intervención del riesgo inmediatamente me habla del hacer. Cuando yo genero indicadores y hago una trazabilidad mensual de cómo es el comportamiento, o por lo menos diaria, es que estoy verificando qué está pasando en mi ciclo PHBA, y al final pues tendré acciones desde la alta de gerencia, desde la revisión y metodología o desde la misma auditoría para que siga funcionando. Entonces esta imagen se las traigo porque muchas de las conferencias que he tenido, pues, doctor, ¿lo hacemos por el ciclo PHBA o lo hacemos por la estandarización y clasificación de datos? Pues al final es la misma herramienta siempre y cuando el resultado de controlar la condición de salud se vea. Bien, hablemos un poquito de la implementación de este sistema de vigilancia epidemiológica. Si bien son 4 pilares, en esta implementación hoy les vamos a decir inmediatamente cuáles son cada uno de ellos. El primer paso, definir el objetivo del sistema. Si vamos a hablar de COVID, yo tengo que hablar de la forma, el objetivo específico de mi programa va a ser mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de esta pandemia por la enfermedad conocida como COVID-19. Segundo pilar, implementación. Yo aquí debo seleccionar la población objeto a evaluar. Entonces, si bien lo dice la resolución 666 en sus artículos, que esta resolución aplica para todos los empleadores y trabajadores del sector público privado, exime solo a los de la salud, porque este tipo de trabajadores tienen unas condiciones especiales y tienen un protocolo específico. Ojo que la población objeto de evaluar es la población que yo haré retornar nuevamente a mi trabajo o que los tenga en trabajo remoto desde casa para que el indicador se ajuste a la realidad dentro de la compañía. Yo les hago un ejemplo cuando estemos en esa diapositiva. Y la especificidad del evento a evaluar, clarísimo, tercer pilar, los protocolos de bioseguridad, lo que están tratando es de hacerle suma a la enfermedad por COVID-19. Este es el evento que vamos a controlar. La información a recolectar, tenemos las herramientas del anexo técnico, la resolución 666. Muy bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un protocolo de bioseguridad que es obligatorio para todas las empresas, para poder reaperturar hoy el trabajo. 2, es igual en la conformación y cómo se entiende el protocolo de bioseguridad a un sistema de vigilancia epidemiológica para COVID-19. Y 3, que tenemos en estos momentos 2 maneras para poder hacer el control. La primera, evaluaciones de condiciones de salud, y eso se hace por medio de encuesta de signos y síntomas. Y temperatura. Es allí donde en estos momentos la interpretación de toda la técnica alrededor de la termografía es el objeto de estudio de esta reunión de hoy. Ahí he concluido los 3 objetivos puntuales de entender protocolo de bioseguridad y sistema de vigilancia. En estos momentos son sinónimos. Ahora, el valor agregado de este tipo de desarrollos no es tener datos y tener un Excel lleno de información y tener fotos y tener, no. El objetivo de esto es tener gestión. Así las cosas, la gestión de indicadores es el último paso que yo le digo, el último paso para poder hacer este tipo de controles. Básicamente hablaremos de 3 muy puntuales: incidencia, prevalencia y cumplimiento. Hablo específicamente de cumplimiento porque obviamente esto dependerá directamente de la continuidad del negocio en cada una de sus compañías. Incidencia. Entiéndase como incidencia el número de casos nuevos del evento objeto de estudio, en este caso COVID-19, sobre el total de trabajadores expuestos al riesgo. Y eso específicamente pues se multiplica por 100 para tener ese porcentaje. Los indicadores de incidencia solo me van a hablar de casos nuevos. Y así las cosas, entiendan que hoy tenemos una directriz por gobierno nacional que cualquier compañía que tenga más de 2 casos inmediatamente tendrá todo el reproceso de aislamiento preventivo e incluso cierre, hasta que vuelva y se realice todo el cerco epidemiológico y se controle ese tipo de condiciones de riesgo en la compañía. Diferencia, hoy, qué pena, voy a ir un momento a la diapositiva de atrás. De una vez la meta, aquí en este indicador van a ser 2 casos, porque es el límite máximo que el gobierno nacional nos ha establecido. Con respecto a la prevalencia ya es el comportamiento,
en un periodo específico de toda la población que yo he tenido en la compañía. Así las cosas, la definición de este indicador será la proporción de trabajadores que estuvieron expuestos, presentan ese evento que es el COVID-19 sobre el total de trabajadores expuestos en el periodo. El último indicador es un indicador de cumplimiento y es allí donde posiblemente cuando hagan todos los ejercicios de auditoría, seguimiento y control, los entes territoriales, a cada una de sus compañías, tendríamos que evaluar lo que acontece. El primer indicador es el número total de exámenes realizados sobre el número total de exámenes programados. Si vuelvo al ejercicio del sistema de vigilancia para ruido, aquí entraría en la audiometría, pero entiendan que la distribución en el tiempo para ese sistema puede estar como mínimo en 6 meses, en 1 año, en 2 años o en 5. Hoy, por la forma de aparición de la enfermedad por COVID-19, por el mecanismo de enfermedad, por el mecanismo patogénico, hoy nos obliga a que los exámenes realizados se entiendan y se comprendan de la siguiente manera. ¿Cuántas encuestas de condiciones de síntomas y signos de salud a sus trabajadores programas hoy, que debe ser la totalidad de los trabajadores, sobre los realizados? De igual manera, el número total de medición de temperatura corporal de esos trabajadores, ¿cuántos lo programa? Que debe ser igual al número de trabajadores que ingresan a tu compañía y debe ser igual al realizado. Es decir, que este indicador siempre tiene que ser el 100%. Ahora, las medidas de control cumplidas tienen que ver específicamente con los sistemas de sanitización en los hogares, en las empresas, y eso tiene que ver con limpieza de los sitios de trabajo y todo lo relacionado con desinfectantes, cada cuánto hacerlo, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Entonces, redondeo la última idea. Hoy, un protocolo de bioseguridad no es más que un sistema de vigilancia epidemiológica. Hoy, hablando de COVID-19, la mejor medida que tenemos para tener objetividad en una medición o lo que se acerca a un examen es la medición de temperatura, porque la reacción en cadena polimerasa todas las empresas no lo pueden hacer en estos momentos. Creo que es un tema muy costoso realmente, y todo lo que tiene que ver con pruebas rápidas tampoco está en estos momentos permitido, avalado, tiene un soporte científico ideal, porque lo que está sucediendo es que tiene una brecha entre 6 u 8 días de aparición de síntomas y me da falsos negativos. Así que aquí tenemos solo condiciones de salud y temperatura. Al final, el objetivo es tener una evaluación diaria de cada uno de los trabajadores que están en nuestra compañía y evaluar cuándo cambian esas tendencias. Hoy el sistema de vigilancia necesita que los trabajadores aporten la información, que las empresas también generen los controles y el cumplimiento de todas las acciones, pero también que se unan una situación muy puntual, y es la familia, el entorno familiar del trabajador, porque allí es donde conoceremos si estuvieron expuestos en otros eventos. Recuerden que las preguntas serán al final de este conversatorio, de este webinario. Quiero darle paso nuevamente al doctor Diego Murillo para que conozcamos un poco más, aprendamos un poco más sobre todo lo que tiene que ver con termografía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel, por el desglose de la información. Parte de lo que queríamos dar claridad es que efectivamente la medición de temperatura tiene un deber ser y tiene un porqué. Y ese porqué básicamente es porque responde a indicadores cuantitativos que alimentan un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, con base en esa información, ¿cierto? Con base en entender el por qué es importante la toma de temperatura, pues ya vamos a desglosar una técnica que efectivamente nos permite realizar monitoreos constantes de temperatura y pues de esa manera alimentar el sistema de vigilancia epidemiológico. Ahora, cuando nosotros hablamos de termografía, pues termografía básicamente es una técnica que permite medir, a partir de medición de radiación infrarroja, calcular la temperatura superficial que tengo en un objeto.
Esta es una técnica bastante usada desde el punto de vista industrial, más asociada al mantenimiento preventivo y mantenimiento como tal de maquinaria, pero en este caso se ha transformado en una técnica ideal que nos permite básicamente estimar temperatura sin tener un contacto directo con la persona a la cual se le está haciendo el monitoreo. Entonces esa es la gran ventaja. Es una técnica que no es invasiva y que básicamente nos va a permitir de una manera técnica establecer cuál es la temperatura de una persona. Algo importante es que efectivamente, como yo estoy midiendo radiación infrarroja y a partir de ella estoy calculando temperatura, es significativo e importante que haya todo un proceso de validación de la técnica, una supervisión de conformidad del instrumental con el fin de validar que efectivamente ese dato que yo estoy tomando de temperatura realmente refleja y es lo suficientemente preciso para efectivamente alimentar un sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, la termografía es una técnica en la cual se van a encontrar estándares internacionales asociados a la toma de muestra de temperatura en maquinaria, pero no vamos a encontrar una norma o estándar utilizando termografía para la medición de temperatura. Y básicamente es porque la técnica hoy se está adaptando a una necesidad puntual que tenemos, que básicamente es el manejo de COVID-19. Ahora, si nosotros hablamos en general de un protocolo básico de entrada al centro de trabajo, vamos a encontrar diferentes componentes. Primero, que cuando vamos a tener un acceso al centro de trabajo, básicamente van a haber unas zonas comunes, pero con el fin de no generar concentraciones, va a haber una división por turnos. ¿Eso qué involucra? Involucra que básicamente voy a tener un flujo casi semiconstante de personal que entra y sale de acuerdo a los turnos que esté manejando. Segundo, parte del protocolo es básicamente no tener contacto físico, es decir, no saludar teniendo ningún contacto físico y tratando de mantener el distanciamiento mínimo dado por un protocolo de bioseguridad. Como tercer elemento importante, pues está básicamente el evitar tocar la cara, ¿cierto? Cuando nosotros miramos efectivamente la toma de temperatura, pues tenemos diversas opciones. Una de ellas es básicamente utilizar un termómetro infrarrojo. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta técnica cuando yo mido temperatura? Básicamente con un termómetro. La primera es que rompo el protocolo de bioseguridad en términos de distanciamiento. ¿Por qué? Porque para poder censar la persona, la persona que está haciendo la toma de muestras tiene que acercarse, poner el dispositivo al frente de la cara de la persona que va a ser censada y pues eso inmediatamente rompe el protocolo de bioseguridad. Entonces, si bien es una técnica que me permite estimar temperatura, tiene el inconveniente de que en primera instancia rompe el protocolo de bioseguridad y distanciamiento, que es uno de los componentes más significativos que se deben manejar. El segundo corresponde a una posible afección en la operación. ¿Por qué? Porque la toma efectivamente de temperatura por medio de termómetro pues requiere cierto tiempo, cierto delta de tiempo, y si yo tengo, no sé, 400.000 empleados, pues efectivamente ese delta de tiempo empieza a ser significativo y la empresa empieza a tener retrasos en términos de cómo concibe su proceso porque tiene un eslabón adicional que no estaba contemplado. Entonces, tiene el otro inconveniente que básicamente puede afectar la operación en términos pues básicamente de cómo la empresa opera dentro de su proceso productivo. Ahora, teniendo esto en consideración, pues básicamente lo que se hace es proponer otro tipo de alternativas que me permiten tomar temperatura de una manera rápida, así no afecto la operación, y segundo, manteniendo el protocolo de bioseguridad, es decir, manteniendo un escenario de distanciamiento. ¿Cuál es el servicio que hoy Conintec básicamente desarrolla en términos de termografía? ¿Qué es lo que se busca? Se busca que haya una estrategia de gestión al riesgo. En este caso, pues cuando hacemos ya la toma de temperatura estaríamos hablando, por ejemplo, de la fase 3 del modelo de gestión que nosotros tenemos, que básicamente ya es la toma de muestra. Tenemos una estrategia básicamente que va a involucrar o articular un sistema de vigilancia epidemiológica. Importante en esto es que cuando se hace un acompañamiento a la empresa de por qué medir termografía, pues básicamente no es un esquema de distribución de equipos, es básicamente que la concepción importante que se debe tener es la gestión del riesgo, ¿cierto? Hoy en día estamos siendo, digamos, bombardeados con mucho tipo de tecnologías, diferentes tipos de proveedores, diferentes tipos de sistemas, pero la concepción general que una empresa debe adoptar es cómo implementa una estrategia de gestión de riesgo y dentro de ella va a estar la toma cuantitativa de datos de temperatura. Cuando estamos hablando efectivamente de poder generar un indicador cuantitativo
que en general me permita alimentar un sistema de vigilancia epidemiológica, pues lo que vamos a tener es que no es solo el montaje del sistema, sino efectivamente hay que verificar que el sistema como tal tenga todos los componentes de calibración y de conformidad necesarios para asegurar que la toma de muestra sea adecuada. Y no solo la toma de la muestra como tal, sino cuál es la estrategia, qué áreas se deben monitorear, en dónde vamos a instalar los diferentes sistemas. Y lógicamente toda la concepción del manejo como tal del control de riesgo biológico debe estar bajo una trayectoria, pues bajo una perspectiva de salud. Eso es importante porque los datos y los indicadores que se deben generar en torno a la toma de temperatura no van a ser aislados, deben dar respuesta a estos indicadores que se plantean desde el sistema de vigilancia epidemiológica. Algo importante también es que las diferentes empresas tendrán diferentes necesidades en términos de la tecnología que implementan para verificar temperatura por medio de termografía. Y parte de lo que vamos a hacer en este seminario básicamente es desglosar, dar a conocer diferentes sistemas que hay en el mercado, ¿cierto? Y cómo cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas de acuerdo a ciertas condiciones y necesidades que la empresa tenga. En general, una estrategia de riesgo, en este caso, que estaría, pues, dar respuesta al modelo de gestión, pues va a tener un componente administrativo donde está toda la gestión documental, la estrategia de muestreo y básicamente un componente de vigilancia tecnológica que debe decir cuál es el sistema en términos de equipos que la empresa, o mejor se adapta a su empresa, en términos de la dimensión de la empresa, presupuesto, necesidades operativas y demás. También en adición deben haber muestreos, en este caso debe haber un muestreo continuo porque el sistema como tal nos exige una trazabilidad diaria de efectivamente todo el proceso de censamiento que se está haciendo las personas, pero adicionalmente muestreos puntuales que se realizan ya sea por una estructura de GES o básicamente pues muestreos aleatorios que me permiten complementar ese sistema de monitoreo continuo. Entonces, con el sistema de monitoreo continuo yo tengo una evaluación antes y después, es decir, a la entrada y salida de los trabajadores, y con un muestreo puntual y aleatorio lo que estoy haciendo es caracterizar qué es lo que pasa durante. Entonces, en ese intervalo yo ya tengo los 3 escenarios que sería a la entrada, durante y a la salida. Lógicamente es muy importante que todos los sistemas tengan una calibración in situ, es decir, poder asegurar que efectivamente los sistemas están realizando la medición de manera adecuada, siguiendo en sintonía lo que estaba hablando el doctor Pérez en términos de ruido, pues básicamente sería como cuando yo voy a medir con un sonómetro donde tengo que verificar la sensibilidad y el ajuste del instrumental antes de hacer la muestra, sería el proceso totalmente homogéneo, es decir, si voy a hacer un muestreo de temperatura, pues verificar que el equipo esté conforme y básicamente esté tomando la temperatura de manera adecuada. Posteriormente, toda esa información debe alimentar la generación de indicadores, los cuales son análisis de resultados, básicamente análisis estadísticos a lo largo del tiempo del comportamiento de la variable que estoy en este momento cuantificando, que sería temperatura, y lógicamente un acompañamiento a la ejecución de respuesta cuando esa temperatura o ese sensamiento de temperatura dispare un protocolo, es decir, cuando por ejemplo haya una detección, se tenga que implementar el protocolo de que la persona debe esperar 10 minutos y posteriormente volver a hacer el proceso nuevamente de verificación de temperatura, y de ahí, pues posteriormente, efectivamente ya de acuerdo al resultado, pues implementar el protocolo como tal de bioseguridad. Finalmente, también está la opción de desplegar información de manera interactiva, es decir, generar reportes e información cuantitativa que a la empresa le sirva. En general, la estructura de un servicio de termografía debería estar basado en 4 ejes principales. El primero, la toma de temperatura debe contemplar técnicas no invasivas, es decir, en ningún momento la toma de temperatura debería poner en riesgo la salud de los trabajadores. En ese caso, se debe mantener al máximo el protocolo de bioseguridad en términos de distanciamiento. Segundo, el sistema debe tener calibración, es decir, el sistema debe asegurar que el funcionamiento tiene una conformidad adecuada desde el punto de vista técnico que permita que la información que se esté levantando y que está haciendo insumo a ese sistema epidemiológico, pues efectivamente tiene la base técnica y conceptual necesaria. El tercero es la trazabilidad de la información. Esto simplemente para el análisis generalizado, pero también para generar todo el blindaje técnico-jurídico que la empresa necesita en términos a cómo está implementando sus protocolos de bioseguridad en términos de COVID. Y finalmente, todo este escenario de temperatura debe estar aterrizado a las condiciones in situ de una empresa. Generalmente cuando se mide termografía,
cuando se mide temperatura, con termografía, lo que voy a tener es un escenario, un equipo que me está midiendo radiación. Y la radiación depende de unos componentes técnicos, generalmente se denominan emisividad y un factor de reflexión a radiación que las personas tienen. Y esos dos factores dependen del entorno donde se esté desarrollando la medición. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en el norte, en una zona de La Guajira, donde tengo un nivel de luminosidad bastante grande, que, por ejemplo, implementar este sistema efectivamente en condiciones, por ejemplo, en Bogotá, donde tengo menos luminosidad y donde de pronto las condiciones de la empresa locativa son diferentes. Entonces, siempre estos sistemas tienen que estar adaptados efectivamente a la casuística propia de cada empresa. Dos escenarios se deben medir, se debe hacer un monitoreo continuo y vamos a ver que hay sistemas dedicados para eso. Hay sistemas efectivamente que me permiten ese monitoreo continuo en donde yo lo que voy a dar es prioridad a la detección automática en puntos de acceso. Y lo que yo busco en ese caso, pues básicamente es un control de todo el personal que llega a mi empresa, pero que en general ese sistema o ese proceso de medición de temperatura sea lo más rápido posible. Y adicionalmente, como estrategia complementaria para articular el durante de la jornada operativa, pues se hacen muestreos aleatorios, ¿cierto? Ya depende de la configuración y la estructura de medición o la estrategia de medición que se implemente, si es por GES o por áreas, y básicamente lo que se hace es un recorrido a las diferentes zonas y áreas, se hacen muestreos individuales en las diferentes personas que están, pero también se verifica la implementación de los demás componentes de un protocolo de bioseguridad. Es decir, dentro de la empresa se están respetando los diferentes distanciamientos que se deben. En términos de aglomeración, si hay una reunión, efectivamente se está teniendo el distanciamiento mínimo y el número máximo permisible de acuerdo a la ocupación que permite el espacio. Entonces, esos muestreos puntuales nos permiten verificar ese otro tipo de componentes, pero a su vez también realizar muestreos de temperatura en el durante. Ahora, teniendo en cuenta esos dos componentes, lo que básicamente vamos a desglosar es cómo se deben realizar. Las mediciones puntuales efectivamente se realizan con una cámara de termografía portable. Esa cámara de termografía básicamente está diseñada para actuar sobre el rango febril humano, es decir, una temperatura acotada. Se desarrollan generalmente por higienistas, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y siempre va a haber un proceso de calibración y ajuste cuando se va a hacer la toma de muestras, igual que el manejo de la toma de muestra de otro factor de riesgo. Siempre va a haber una información asociada a bitácora, persona que se midió, en fin, todo el componente que permite dar trazabilidad de los resultados. Es decir, esta medición puntual se asocia básicamente pues, como al manejo de otro factor de riesgo convencional, simplemente que se enfoca en el manejo de temperatura. Ahora, los sistemas de monitoreo masivo son sistemas de alta precisión que generalmente se utilizan cuando yo tengo una aglomeración importante de personas y lo que necesito básicamente es un sistema que me permita el censamiento, digamos, de una manera muy rápida y de manera masiva. Generalmente se utilizan en aeropuertos, transporte, hospitales y la industria en general, en grandes empresas donde básicamente tengo que tener en el control de acceso, pues un sistema que rápidamente me permita verificar la temperatura de todos mis empleados antes de que ellos ingresen a laborar. ¿Qué sistemas vamos a encontrar en el mercado? Encontramos tres tipos de sistemas principales. El primero corresponde a un sistema en el cual se implementa una cámara térmica. Esa cámara térmica tiene dentro del sistema algo que se denomina un black body o un cuerpo negro, y eso es lo que hace es básicamente proveer una temperatura de referencia con un nivel de emisividad fijo y lo que permite es que el sistema se calibre en tiempo real. Estos son sistemas muy robustos, son sistemas que permiten la detección automática entre 30 y 40 cabezas al mismo tiempo y efectivamente me generan una alerta tanto visual como auditiva cuando hay el sobrepaso de un umbral. Hoy en día estos sistemas son muy robustos, con el black body logramos una precisión muy alta, pero también son los sistemas más costosos que vamos a encontrar en el mercado. Algo importante es que la adaptación de estos sistemas realmente depende de lo que el cliente quiera. Es decir, si yo quiero un sistema portable, pues puedo montar la cámara y el black body en un trípode y esto se ajusta simplemente a un NVR, que es como un sistema que me permite almacenar datos. Si quiero que ese sistema se integre, por ejemplo, al sistema de comunicación general de la empresa o al sistema de cámaras que tengo en la empresa, efectivamente estos sistemas lo permiten, pero entonces pues ya hay que traer todo el tema de cableado o efectivamente si quiero un sistema que genere un repositorio y mande información a la nube, eso también está,
pero lógicamente todo eso influye en el costo final, ya depende realmente de la necesidad específica de la empresa. Entonces, de ahí a lo que la empresa quiera y como quiera gestionar el dato, pues básicamente estará asociado en el costo. En la implementación básica lo que voy a tener es la cámara y el Blackbody en un trípode básicamente conectado a un sistema, digámoslo, de almacenamiento. ¿Qué otros sistemas encontramos en el mercado? Encontramos un sistema tipo tablet. Estos sistemas tienen una cámara térmica integrada y básicamente lo que permite es que cuando la persona ingrese, pues lo que hace es un escaneo directo a la cara y pues simplemente si la temperatura supera el rango estimado, por ejemplo 38 grados, pues simplemente genera una alarma y si no, pues básicamente le permite y puede pasar. Estos sistemas pueden funcionar de manera sola, standalone, es decir, simplemente yo puedo tener el ingreso, la persona se chequea y el sistema me genera una alarma si se excede o no se excede el nivel. Ahora, estos sistemas también permiten integrarse a los sistemas de ingresos que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, si un empleado tiene que poner su carnet y eso habilita un torniquete, efectivamente pone el carnet, el sistema identifica cuál es la persona se toma la muestra y si no se excede la temperatura, pues el sistema habilita el torniquete y la persona puede pasar. Es decir, en este caso yo tengo una relación directa entre la persona, ¿cierto? Y la toma de temperatura, es decir, puedo individualizar la toma a esa persona en específico y no de manera generalizada. Estos sistemas también permiten identificación biométrica, entonces ya depende pues del consentimiento informado y del manejo de información que la empresa quiera tener. Eso también se puede desactivar y lo único que puedo tener es censar la temperatura sin individualizar la persona, o también lo puedo hacer, ya depende del nivel de alcance que la empresa quiera. Estos sistemas son sistemas de acceso y pues son sistemas que son individualizados porque están dados para un torniquete, es decir, donde pasa una sola persona. Finalmente tenemos sistemas que se permiten, que son portables, este caso es una cámara térmica que básicamente lo que permite es, los muestreos puntuales, es decir, moverme en las diferentes áreas y en esas diferentes áreas hacer la toma individualizada de cada persona, o de manera muy rápida conectar este sistema a un computador para generar un almacenamiento de video e ir proyectando al mismo tiempo en tiempo real lo que está captando la cámara. La cámara, su matriz de detección se centra en el área de la cara y pues la cámara lo que va a hacer es sensar la temperatura en esa zona. Entonces, este sistema es el sistema, digámoslo, más portable que hay porque simplemente es montar la cámara, montar el computador, trípode y una pantalla y podemos funcionar. Lógicamente, es un sistema que no se conecta de igual manera que los otros sistemas. Los otros sistemas tienen la facilidad de dialogar con el sistema, digamos, en general de la empresa. En este caso tengo un sistema local, tengo que hacer descarga de datos local, entonces, pues, si bien es un sistema portable, pues también tiene el inconveniente de que no se conecta o no envía datos de manera remota. El proceso se tiene que hacer de manera local y descarga de datos. Entonces, estas configuraciones dependen realmente de la necesidad de la empresa y pues de a donde quiera llegar. Lo importante es que todas ellas pues efectivamente permiten el registro de temperatura y cuando hay una detección, es decir, se sobrepasa un umbral establecido, pues los sistemas básicamente me dan una alarma donde ejecuto el protocolo y puedo individualizar y caracterizar a la persona cuya temperatura se esté excediendo. Si vamos a hablar de una característica general de los tres sistemas, esto es importante porque mucha gente está interesada, pues básicamente el sistema tipo túnel y el sistema tipo acceso, que es de tablet, pues yo puedo tener un control remoto, es decir, yo puedo verificar qué está pasando con el sistema desde una terminal remota y no directamente ahí. El sistema de la cámara es un sistema local, o sea, yo tengo que efectivamente descargar los datos ahí, y si bien no tengo que tener una persona que esté todo el tiempo en la cámara, sí debe haber una persona que acompañe el proceso, porque por ejemplo, si estoy entre una entrada y hay un vigilante, pues el vigilante deberá chequear cuando se genere, por ejemplo, una alarma para efectivamente no dejar ingresar a esa persona. En términos de detección simultánea, el único sistema que me permite medir de manera simultánea es el tipo túnel, porque básicamente pues la cámara tiene un rango grande de apertura. El sistema de acceso tablet no, porque básicamente está individualizado a un torniquete o a un ingreso personalizado, y el sistema 2 también es individualizado.
En términos de eficiencia, los sistemas son generalizados, es decir, logran detectar de manera muy rápida, básicamente, pues censar la temperatura. Ya es más el proceso que la persona debe hacer para ingresar. Y en términos de precisión, el sistema tipo túnel con un black body es el más preciso. Estamos hablando de una precisión básicamente de 0.5. Un sistema tipo tablet me permite básicamente tener un nivel de precisión de 0.3 grados Celsius. Y finalmente, pues la cámara, el sistema portable, me permite una precisión cuando se ajusta su nivel de emisividad y se hace pues la verificación de conformidad en campo, pues de 0.5. Dentro de los sistemas si descarta objetos calientes no humanos, es decir, por ejemplo, yo llego con un tinto y voy a ingresar, pues básicamente tanto el sistema tipo túnel como el sistema de tablet básicamente se centran en un algoritmo en la cara, entonces pues ellos lo descartan. Y en el tipo 3, no por el algoritmo, pero yo puedo programar el sistema para que simplemente me tome el dato de temperatura en un rango pequeño que sería donde generalmente va a estar la cara de las personas que se van censando. Entonces, en términos generales, esta es la disponibilidad que tenemos en el mercado y lo que nosotros hacemos como Conintec básicamente es acompañar dentro de esa decisión a toda la gestión de información que se requiere para que efectivamente esa toma de muestra alimente el sistema de vigilancia epidemiológico y efectivamente pues se pueda tener todo un control del riesgo, en este caso desde un dato cuantitativo que corresponde a la toma de temperatura. En adición, y esto pues ya es complementario, es básicamente parte de los protocolos de bioseguridad, también involucran todo el tratamiento y renovación de sistemas de aire acondicionado. En ese caso, nosotros también proveemos sistemas que permiten monitorear calidad de aire indoors, es decir, tenemos unos parámetros, unos sistemas que básicamente lo que te suministran es información en tiempo real que se colocan adentro de las diferentes empresas y lo que permite, por ejemplo, es verificar parámetros asociados a calidad del aire. Esto es significativo porque da un dato cuantitativo que permite a las empresas poder hacer seguimiento si el tratamiento o implementación de filtros en términos de su sistema de aire acondicionado efectivamente están generando variaciones o beneficios en términos de indicadores de calidad de aire interior. Estos sistemas tienen un repositorio en la nube donde tengo acceso directo a los mismos y también hace parte pues, de la fase 3 donde tengo esa información asociada a temperatura y otro tipo de información que me sirve para soportar y verificar procesos que esté implementando dentro de la empresa como insumo para el control de COVID, en este caso, para los equipos EAQ, para sistemas de aire acondicionado o renovación de aire. Con eso finalizamos, ya haríamos un espacio para preguntas. Muchas gracias a todos y pues quedamos ya pendientes a cualquier tipo de inquietud en la que podamos colaborar y resolver. Muchas gracias. Buenas tardes, entonces, para continuar con esta sesión, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas dirigidas hacia el señor Diego Murillo. La primera pregunta nos la realiza Paula. En este momento vemos una cantidad de dispositivos para medición de temperatura por infrarrojo en el mercado. ¿Cómo logramos diferenciar los que tienen mayor sensibilidad y especificidad? Ok, Paula, muchas gracias. Eso es muy importante, ¿cierto? Y dentro del componente significativo que nosotros tenemos dentro de la estrategia de gestión está efectivamente asesorar a la empresa en términos de vigilancia tecnológica. Es decir, decirle a la empresa, de acuerdo a sus casuísticas, de esos 3 sistemas generalizados que hemos encontrado, cuál se ajusta mejor a sus necesidades. Esos 3 sistemas que nosotros hoy desglosamos es lo que después de una revisión tecnológica hemos encontrado que en general suple las necesidades en términos de COVID-19, en términos del control de temperatura. Ahora, ¿cuál de ellos debo escoger? Dependiendo efectivamente, digamos, del sistema de gestión que yo integre. Es decir, si quiero información, por ejemplo, en tiempo real, si quiero información efectivamente que me permita una descarga automática de datos, si quiero que ese sistema se conecte a los sistemas de la empresa, pues digamos que ya ahí empieza a determinar pues efectivamente cuál yo debería escoger. De los 3 que te estamos presentando hoy, los 3 efectivamente pues cumplen con esas necesidades básicas, es decir, este sistema tipo túnel, llamémoslo así, es un sistema de muy alta precisión, tienes este sistema de tablets que efectivamente te permite una individualización de personas
personas si lo deseas, sino simplemente lo que vas a tener es un registro de temperatura sin asociar al quién. Y este sistema, que es bastante portable, efectivamente te permite la toma de muestra directa de temperatura. Si te quieres mover a otras áreas también se podría hacer, porque básicamente corresponde a un trípode y a un portátil, pero teniendo la desventaja que la información va a estar local. Entonces, como el sistema epidemiológico se debe alimentar, efectivamente esto lo que va a causar es que ese dato local se tenga que descargar con una frecuencia pues, de manera significativa para que efectivamente el tiempo en que el sistema se esté alimentando, pues efectivamente dé respuesta al sistema de vigilancia. Entonces, digamos, estas son las tres que nosotros recomendamos después de ver muchos sistemas. Encontramos hasta sistemas que yo le adapto una cámara a mi celular, pero pues en general siempre hay un componente ahí importante de asegurar la toma del dato. Todos los sistemas que estamos desplegando acá tienen la posibilidad de ajustar su factor de emisividad y también hacer compensación de temperatura. Estos dos factores son supremamente importantes porque es lo que permite asegurar la conformidad de la toma de la muestra de acuerdo a las condiciones específicas de la empresa. Y eso es algo que se debe proveer, es decir, al momento de instalar el sistema, se debe verificar que efectivamente el sistema cumpla con las condiciones técnicas que se requieren en términos de precisión. Bueno, continuamos con las preguntas. Tenemos una pregunta relacionada con la pregunta anterior. Nos preguntan si la precisión debe ser menor a 1 grado. Hoy en día nosotros no encontramos un sistema que tuviera una precisión mayor a 0.1, ¿cierto? Y dentro de los sistemas que hemos vislumbrado, ese sistema, el tercero, el que en este momento estamos desplegando en pantalla, que es una cámara portable, te da una precisión de 0.5 grados. En general, dentro de nuestra concepción técnica, creemos que esa es la tolerancia máxima que se debería tener. Sin embargo, también hay que decirlo, la norma no es clara en términos de cuál es el nivel de precisión que debe tener el equipo. Pues hoy no tenemos un componente normativo que te diga el nivel de precisión en términos del sistema de monitoreo de temperatura debe ser tanto. No, nosotros desde el modelo de gestión y nuestra concepción pensamos que 0.5 ya es adecuado y lógicamente pues de ahí entre más me acerque y mayor precisión mejor, pero lógicamente también dependerá pues de disponibilidad presupuestal, cuál es la necesidad operativa que tenga la empresa para determinar cuál es el mejor sistema que se adapta a la necesidad puntual de cada compañía. Tenemos dos preguntas relacionadas con elementos de protección personal. Nos preguntan que si los elementos de protección que utilizan los trabajadores, mascarilla, gafas o caretas, afectan la lectura de temperatura de termografía. Y la otra pregunta nos dice si los trabajadores al ingresar al lugar de trabajo con los EPP, como mascarilla o careta, afectaría la medición. En términos de mascarilla no hay mayor inconveniente, es decir, porque los sistemas efectivamente ubican el punto. Es más, la imagen que tú estás viendo en este momento en pantalla, si la están desplegando, estás viendo que la persona efectivamente está vistiendo pues una mascarilla. Entonces, pues efectivamente los sistemas en general se centran sobre la parte frontal de la cara, entonces no habrá inconveniente. En términos de la careta, pues como yo estoy midiendo radiación superficial y efectivamente pues la careta me puede generar un obstáculo como tal, yo creería que sí sería recomendable levantarla, pero pues hará parte de toda la definición del protocolo de bioseguridad que se determine con la empresa. Felipe nos pregunta, veo que hay varias opciones en sistemas termográficos, pero igual cumplen normas ISO o la certificación FDA para no caer en ofertas de bajo nivel de confianza. Es correcto, muchos sistemas de estos efectivamente son avalados por la FDA, pero hay algo importante y es que en términos de estándares ISO, los procedimientos asociados a termografía están asociados con la toma de muestras en maquinaria, no en temperatura en personas. Entonces, lo que sí se debe hacer
es primero verificar que el instrumental que yo esté comprando tenga algún proceso de ajuste y calibración. Efectivamente, por ejemplo, que cada sistema que yo monte haya sido corroborado con un black body o una fuente de calibración, independientemente de que el sistema lo tenga o no. Y efectivamente, que dentro de los protocolos o los procedimientos que la empresa genera dentro de su gestión documental está cuál es la verificación de la conformidad del funcionamiento del equipo. ¿Cierto? Eso es clave para generar el blindaje técnico jurídico que la empresa necesita en términos de cómo está realizando el proceso de muestreo. Continuaremos con una pregunta para el doctor Manuel Pérez. Nos preguntan cómo entran los factores de diferencias en constitución, nivel de grasa corporal, sudoración, para que la variabilidad no genere una falsa sensación de seguridad con falsos negativos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, entendamos un poquito el tema de la temperatura corporal. A ver, el cuerpo humano tiene una temperatura interna más o menos de unos 37 grados centígrados. La temperatura cutánea es la que más oscila, pues tiene todos los rangos de variabilidad. La temperatura con la que la sangre llega al hipotálamo es el principal determinante de la respuesta corporal, porque el hipotálamo actúa como el centro regulador o el centro integrador. Funciona casi como un termostato y es quien va a mantener el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. ¿Qué sucede en una condición cuando tenemos mucho frío? Hombre, cuando tenemos mucho frío simplemente los vasos sanguíneos se van a contraer, esto va a reducir el flujo de sangre hacia la piel y para conservar ese calor corporal interno. Esas son las medidas generales. Incluso si se pueden dar cuenta, cuando tenemos mucho frío, el cuerpo empieza a titiritar. No es otra manera más que tienen los músculos de generar un poco más de calor. Ahora, el caso contrario es cuando tenemos mucho calor, sea por una fiebre o sea por condiciones extremas. Lo que está sucediendo en estos momentos es que los vasos sanguíneos que están en la piel se van a dilatar. Ese exceso de calor va a llegar a esas superficies y lo que vamos a intentar hacer es sudar, y en la medida que sudamos y se evapora ese sudor, logramos otra vez controlar la temperatura corporal. Ahora, la pregunta puntual está llegando hacia la condición metabólica. Bueno, hay que ser muy honestos, las mujeres toleran mucho más el calor seco que los hombres, por un lado, y por el otro, pues hay una condición o una actividad metabólica que también hace parte de la regulación de la temperatura corporal. Esas mismas condiciones harán que personas que tengan un panículo adiposo muy graso, un panículo adiposo muy amplio, una grasa corporal muy elevada, pues las producciones o la capacidad de disipar el calor sea más lenta, pero tendrán una muy buena resistencia al frío. Entonces digamos que son variaciones que te hacen solo adaptar a la condición en la que estás. Pero cuando vamos al término de fiebre como tal, es porque ya el hipotálamo está activado, es porque definitivamente ya tenemos citoquinas, interleuquinas y una cantidad de cascadas específicas a nivel bioquímico y la temperatura eleva. Y eso no tiene en ese punto específico una necesidad o un factor de riesgo diferente al metabólico, a la obesidad o al género. Ese sería pues como el enfoque completo de la pregunta. Ahora continuamos con el ingeniero Diego Murillo. José Toalino nos pregunta, ¿cuál es la recomendación respecto al factor de error o incertidumbre máxima permitida en los termómetros digitales infrarrojos? Muchas gracias. Hacer la claridad que nosotros desde CONINTEC no recomendamos el uso de termómetros por el hecho de que se debe romper el protocolo de bioseguridad en términos de distanciamiento. Es decir, yo requería una persona, un auxiliar de enfermería, un higienista, en fin, que se acercara a la persona y le tomara la muestra. Entonces, digamos que en ese sentido, pues la recomendación es realmente no tener termómetros. En términos de equipos que midan termografía y me permitan ese distanciamiento mínimo, pues básicamente el nivel de precisión que nosotros consideramos como empresa que es máximo tolerable sería 0.5 grados Celsius.
De ahí en adelante, pues nosotros ya creemos que el rango de variabilidad ya es muy significativo y pues básicamente lo que podríamos tener son negativos que pondrían en riesgo pues básicamente la condición de toma de muestra del dato. Lógicamente, eso ya depende pues, del tipo de sistema que la empresa elija, pero los niveles de precisión que vamos a encontrar generalizados para los 3 sistemas que nosotros, después de hacer esa búsqueda y vigilancia tecnológica, identificamos como los sistemas que efectivamente permiten, pues básicamente dar respuesta a la toma de temperatura, pues están acá. El primero corresponde al sistema tipo túnel, cuya precisión, si tengo un cuerpo negro o un black body, le llegaría a 0.1. El sistema tipo tablet, el de acceso, que básicamente me da 0.3, y el sistema de la cámara, que sería 0.5. De ahí en adelante, nosotros pues ya consideramos que la tolerancia es muy alta y pues que efectivamente, digamos, se pone en riesgo efectivamente la toma de la muestra. Vuelvo a hacer énfasis que de todas maneras no hay un marco normativo que diga la precisión debe ser esto. Por eso es importante que el concepto parta efectivamente de un modelo de gestión, ¿cierto?, de riesgo integral donde se definen ese tipo de componentes y donde se da el soporte de por qué la toma de esas decisiones. Efectivamente, la selección de los equipos debe darse con base en el sistema de vigilancia epidemiológico adoptado y pues efectivamente debe dar respuesta a ese modelo integral que se genera. Otra pregunta nos hace otra persona. ¿Qué otras mediciones diferentes a la de temperatura se deben tener en cuenta en las oficinas? Ok, desde el punto de vista cualitativo, vamos a tener 2 tipos de mediciones. Una corresponde a temperatura, efectivamente si yo hago muestreos son muestreos o monitoreo puntual. Y la otra, si yo tengo sistemas de aire acondicionado y en esos sistemas de aire acondicionado efectivamente ha habido un tratamiento como la implementación de filtros o mantenimiento como tal, pues para la renovación de aire, pues debería efectivamente medir, ¿cierto?, la calidad de aire interna, pues con un equipo IAQ o con otro tipo de sistema. Ese básicamente son las 2, digamos, informaciones cuantitativas que tienes. Desde ya la otra perspectiva, pues básicamente sería el seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad, es decir, una revisión o digamos un proceso de supervisión donde se van haciendo recorridos en la empresa y efectivamente se evidencia si los protocolos de distanciamiento se están implementando, si las personas efectivamente están manteniendo, pues digamos, todos los EPP que se requieren. Entonces, eso pues lógicamente se va almacenando, digámoslo, dentro de un sistema de gestión documental y se relaciona pues con esos 2 datos cuantitativos que sería temperatura y en el caso de que tenga sistemas de aire acondicionado y haga intervención de los mismos, pues básicamente la información asociada a parámetros de calidad de aire interior. Igualmente nos preguntan cómo elegir el mejor método en cuanto a equipos para la medición de temperatura. Ok, debe ser una visión global respecto a la necesidad de la empresa. Si hablamos de mejor en términos de precisión, el mejor es el sistema tipo túnel, porque tienes un black body, tienes una fuente de referencia en tiempo real, esos sistemas permiten almacenar información, transmitir esa información a la nube, es decir, son sistemas muy robustos, ¿cierto? Y su precisión es la más alta, pero también son los sistemas más costosos. Estamos hablando que un sistema de estos puede rondar entre 60 a 100 millones de pesos cada sistema, de acuerdo pues a, digamos, a la cantidad de información o qué tan robusto quiero el sistema. Digamos que el más básico puede estar más o menos en 60, 65, hasta un sistema full que puede estar entre 100 y 110 millones, que te manda información a internet, te manda una alarma en el celular, es decir, pues depende de lo que se quiera. Ahora, efectivamente, pues la necesidad y el presupuesto de la empresa está para tener un sistema tipo túnel que me permite censar 30 personas de manera simultánea. En algunas puede que sí, en otras simplemente sería no, yo lo que quiero es un control de acceso que sea muy rápido, que efectivamente se comunique con mi sistema central, es decir, yo quiero saber que Pepito Pérez entró a la empresa y cuál fue su nivel de temperatura diario. Esa información, por ejemplo, se puede obtener con un sistema de acceso como tablet. Esa es digamos, otra alternativa y es mucho más económica que un sistema tipo túnel.
Otra empresa puede tener, no, mire, yo efectivamente soy una pequeña empresa, tengo 10 empleados y lo que quiero básicamente es un registro muy rápido de lo que cuando la persona ingresa y sale. Y para eso básicamente puedo implementar esa cámara termográfica con un trípode donde cuando las personas ingresan simplemente tomo foto de cada persona y dejo el registro documental de las personas que ingresaron. Entonces, digamos que el tema de mejor efectivamente depende de toda la concepción y pues la necesidad específica que tenga la empresa. Tenemos otra pregunta. En caso, la resolución 666 establece tomar temperatura al inicio y al final de turno con un registro nominal. ¿Cómo se puede cumplir con ese requerimiento con la termografía? Esta pregunta será respondida por el doctor Manuel Pérez. Bueno, realmente la exigencia de la resolución 666, como bien lo dice nuestro participante, pues nos obliga a tener como mínimo esas dos mediciones, al ingreso a la compañía y a la salida. Algunas empresas han decidido tener inclusive reportes aleatorios durante las funciones y los sitios donde el trabajador se presenta durante su tiempo en la empresa. Bien, de forma nominal, pues puntualmente lo que necesitamos en estos momentos es controlar el riesgo, adquirir el dato. Sea cual sea el mecanismo que soliciten, sea por termografía de túnel o sea por termografía de banda o específicamente con esos pines para poder pasar y acceder, la alerta inmediata se entregaría cuando la temperatura esté por encima de los valores solicitados por el ministerio. Es muy complejo para las grandes empresas que tienen que aperturar sus servicios y estarán 100, 200, 300 trabajadores. La operatividad del control de un sistema de vigilancia diario de mínimo 2 tomas por trabajador se convertirá en una sábana grandísima para manejar. Así las cosas, lo que se puede y el ideal es garantizar de que el 100% tenga la temperatura. Cualquiera de estos dispositivos lo puede realizar. La alerta inmediata generaría y se realizaría cuando estemos enfrente de un patrón por encima de la temperatura máxima permitida, que sería 38 grados centígrados, que ya es una definición específica de fiebre. Otros dispositivos entregarán nombre, datos personales e inclusive la información que la empresa entregue para ese registro de su trabajador y las mediciones las veces que el mismo escáner infrarrojo la vaya teniendo. Así las cosas, pues estos dispositivos sí te van a permitir tener toda la información y todos los datos. Creo que debemos ser muy prácticos porque hoy un sistema de vigilancia robusto, lleno de información, nos puede generar dificultades. Así que háganles mucho zoom a aquellos casos que tienen la alteración en la temperatura y obviamente el programa que escojan, sea por túneles, lo van a comparar contra el total de trabajadores que ingresaron y que se hayan realizado las mismas muestras o el descarte por un software, por una aplicación propia de la compañía o por algún desarrollo que tengan las empresas, pues se puede ir entregando unos reportes específicos a la entrada y a la salida del trabajador a la empresa. Entonces esas serían pues como las recomendaciones y realmente no hay como una dificultad grande. Se va a convertir en una situación compleja para la persona que genere la gestión de los indicadores o el control del sistema de vigilancia y bueno, es un bonito momento para que los profesionales en seguridad y salud en el trabajo y todo el gremio que está tratando de gestionar los riesgos a nivel de la empresa, pues le hagan zoom a este tipo de herramientas que, como les dije al inicio de la charla, pues es el objetivo y es el único valor más claro que tenemos en la evaluación de un sistema para COVID-19. Shirley Narváez nos pregunta, en caso dado de haber un caso mayor a 38 grados, ¿qué medida debo tomar ante este trabajador? Esta pregunta igualmente va para el doctor Manuel Pérez. Gracias, Shirley, por tu pregunta. La situación puntual es que ya definición de 38 grados centígrados es fiebre. Así las cosas, no tienes que dudar en activar los protocolos que tengan como compañía y hacer la notificación, como bien lo dice la resolución 666, a EPS y ARL, ¿vale? Eso sería de manera inmediata. Ahora, complementar un poquito, ¿qué pasa si me dan 37.5, 37.6? Habría que conocer primero el rango que tiene el equipo
que está haciendo la medición y jugar con ese más o menos .1, .2, .3, el valor que tenga el equipo. Y así tú generar la alerta, y creo que esta es una información mucho más valiosa para las empresas, y es que jueguen con esos valores para que cuando tengan el resultado de su trabajador, hagan el ejercicio de hacerlo en más tantos puntos o menos tantos puntos para hacer un filtro adicional. Un filtro adicional para hacer un abordaje con una encuesta de condiciones de salud mucho más robusta, hacer una pausa, porque recuerden que hoy la situación puntual con la reapertura de las actividades económicas en el país obliga a que vigilemos y controlemos los eventos de salud para COVID-19, porque si no, nuevamente cierran. Así las cosas. Si tienen una temperatura de 38 o más, activen inmediatamente EPS, ARL, canales de información. El mismo Ministerio y el Gobierno Nacional tienen líneas de atención para este tipo de casos y se reportan. Y por el otro lado, para complementarla, como les decía, traten de jugar mucho con los valores que les entrega el equipo para entenderlo y así hacer un abordaje mucho más específico para cada caso y evitar errores en falsos negativos con este tipo de pruebas. ¿Listo? Carolina nos pregunta si un trabajador es diagnosticado con COVID-19, ¿esto se considera accidente laboral o enfermedad profesional y cómo se reporta a la ARL? Muy bien, ya tenemos normatividad clara con el tema. El Gobierno Nacional ha hecho todos los lineamientos específicos para encontrar y conocer lo que sucede con la profesionalidad de esta enfermedad. Específicamente si son trabajadores de salud, pues la relación causal es casi que directa y de esta manera se están trabajando todos los canales, tanto en EPS como en ARLs. En algunos otros casos pues entrarán algunas situaciones como los fenómenos de causalidad o las cargas probatorias para conocer este tipo de eventos. ¿Qué sucede con esto? Que para nosotros los calificadores de origen, pues los fenómenos de causalidad no son otra herramienta más que colocar en una balanza lo que sucede en un trabajador durante el tiempo que estuvo en mi compañía, en mi empresa, en mi trabajo, realizando las funciones y el tiempo que ha estado por fuera. Lo que genere ahí el desbalance o la mayor carga probatoria de lo que suceda con ello, pues se le generará un origen profesional o laboral. Ahora, si el caso contrario es que definitivamente la enfermedad fue adquirida por algún evento que no tiene ninguna relación con el trabajo, y me refiero no solo a la causa del trabajo, sino a la ocasión. Agrego, causa del trabajo es a mí me contrataron para ser médico y atender pacientes. Ocasiones que mi jefe me dijo y me llamó y me dijo, Manuel, por favor, cruza la calle y tómale una fotocopia de este documento. Estoy subordinado por mi jefe y bueno, ahí también entraría un nexo de causalidad. Pero básicamente eso es lo que sucedería. Hoy en este estado, pues la pandemia de COVID-19 pues tiene muy claro que el gobierno nacional ha definido que se entienda como un accidente laboral específico para esas personas que tienen el riesgo inmediato, son los trabajadores de la salud. Tendríamos que tener las alertas inmediatas a EPS y ARL como bien lo hemos hecho y adicional a eso los que no tengan el factor de riesgo pues entrarán en un proceso de causalidad, de encontrar que la causa única ha sido la exposición en el trabajo para ellos. Continuamos con otra pregunta para el doctor Manuel Pérez. Nos preguntan, si un trabajador se detecta con COVID-19, ¿es ATOL y cómo lo reporta la ARL o EPS? No, esta pregunta se combinaba con la pregunta anterior. Entonces continuamos con el ingeniero Diego Murillo. Bueno, nos preguntan, en caso de una cadena de restaurantes, ¿qué tipo de sistema recomiendan? Dependiendo efectivamente de donde esté ubicado pues, las diferentes cadenas de restaurantes. Es decir, si yo puedo tener, digamos, una especie de cola, por decirlo así, pues sería viable en algún momento tener un sistema individualizado. Pero si efectivamente mi entrada es grande y voy a tener aglomeraciones de más de una persona, pues necesariamente tendríamos que tener un sistema tipo túnel. Ahí es importante establecer efectivamente cuando yo quiero hacer la toma de muestra, efectivamente cómo la quiero hacer, de acuerdo a cómo la gente efectivamente esté llegando al espacio, ¿cierto? El nivel de ingreso
es efectivamente el que te dará si puedes tener un sistema individualizado, porque yo puedo generar dentro del restaurante 2 o 3 filas y en esas 2 o 3 filas pues tener estos sistemas, o puedo tener básicamente una cámara que me sensa toda la entrada y que ese sistema pues va monitoreando y cuando detecta a una persona simplemente genera una alarma y ahí alguien del restaurante pues tendría que apartar efectivamente a la persona, como lo dice el protocolo del ministerio, esperar 10 minutos, volver pues efectivamente a tomarle la muestra y pues de ser positiva pues básicamente restringirle el acceso, ¿cierto? Entonces pues efectivamente dependerá de la casuística propia de cada empresa. Lo importante efectivamente es que la toma de esa decisión pues efectivamente esté dada desde una articulación de lo que la empresa necesita en términos de su operación, de cómo está concebido el sistema de vigilancia epidemiológico para esa empresa y finalmente pues el presupuesto que la empresa determine para este manejo. Porque si bien tenemos un escenario donde posiblemente nos podemos mover entre 6 meses hasta año y medio, posiblemente, después de año y medio, es factible que el sistema de temperatura ya no se requiera porque tengamos una vacuna o pues haya evolucionado el virus de otra manera. Entonces también dependerá de la inversión que la empresa desea hacer en términos de equipos y pues básicamente cuál, digamos, es el rango de inversión que la empresa quiere para este manejo puntual. Desde el punto de vista técnico, los 3 sistemas funcionarían, cada uno, digamos, con su condición propia, recomendándose siempre los sistemas, el tipo túnel o el de acceso individualizado en términos de tablet, porque pues tengo relación con el empleado, y en el caso del restaurante, como no quiero identificar a la persona, sino simplemente saber si se excede o no se excede la temperatura, pues en este caso la cámara también sería, pues la cámara portable también sería viable. Simplemente que me debo asegurar que el acceso esté individualizado, ¿cierto? Ya sea por filas, para pues efectivamente asegurar que toda persona está siendo censada por el sistema. Para dar finalización a esta sesión, vamos a continuar con las últimas 3 preguntas. Una persona nos pregunta qué otras mediciones diferentes a la temperatura, a las de temperatura, se deben tener en cuenta en las oficinas. El dato cuantitativo está dado por temperatura, ¿cierto? Digamos que es el indicio básico que nos pide la regulación, que tengamos básicamente monitoreo y control sobre el mismo. Específicamente lo determina en temperatura y con ese pues nosotros damos respuesta básicamente desde el punto de vista de información cuantitativa a lo que nos está pidiendo el sistema. Otros componentes son efectivamente pues todas las, digamos, todas las encuestas subjetivas de hallazgos y anormalidades que básicamente se desarrollan, y yo puedo tener otros escenarios complementarios de acuerdo a las condiciones de la empresa. Uno son los equipos, por ejemplo, para medir calidad del aire interior. Esos equipos, efectivamente, si yo tengo un tratamiento desde mantenimiento, instalado filtros en aire acondicionado, me dan un valor cuantitativo que yo permitiría correlacionar con esa información, pues básicamente para determinar la eficiencia o no de esas implementaciones de mantenimiento. Estos sistemas, pues básicamente son complementarios y dependerá efectivamente de los protocolos que la empresa propiamente esté adoptando dentro de su proceso productivo. Algunas empresas tienen renovación de sistemas de aire acondicionado, como otras no. Entonces, digamos que ya la característica propia de cada empresa permitirá determinar pues efectivamente qué variables se miden. La que sí se debe medir sí, pues con condición obligatoria pues básicamente es temperatura. Igualmente nos preguntan cómo elegir el mejor método en cuanto a equipos para la medición de temperatura. Digamos que eso se articula a respuestas que hemos tenido en anterioridad, y es la palabra mejor, ¿cierto? Dependerá de lo que se conciba dentro de la empresa como mejor. Es decir, la mejor opción es precisión, listo, vámonos por un sistema tipo túnel. La mejor opción es tener una buena precisión, pero que efectivamente pues, tenga un costo administrativo sustentable para la empresa, porque el proceso permite en este caso
implementar un acceso tipo tablet, porque ya tengo un sistema de torniquete de ingreso dentro de la empresa, entonces pues digamos que esa opción también sería viable. Entonces pues en esto lo importante básicamente es que cada empresa tendrá sus necesidades propias. Nosotros hoy lo que estamos desglosando es un panorama de 3 opciones. Esas 3 opciones desde nuestro punto de vista técnico son viables para el manejo y la toma del dato cuantitativo de temperatura, siendo unas más precisas que otras, teniendo unas mayor costo que otras, teniendo otras, digamos, mayores beneficios en términos de la información que puedo exportar y la integralidad que yo obtengo con otros sistemas de la empresa, pero esos 3 sistemas me permiten tomar temperatura con una precisión adecuada y pues básicamente hacerle gestión al dato. Entonces, ya dentro de esas 3 opciones viables, ¿cuál la empresa debería adoptar? Sí depende mucho de la necesidad propia de cada empresa, porque ya la operación es la que dirá qué sistema es el que efectivamente necesita. Finalmente nos preguntan, en cuanto a la lectura del equipo, ¿hay inconveniente con el uso de maquillaje o el bloqueador solar frente a la reacción del equipo? Bueno, esa es una pregunta que nosotros estamos tratando de verificar haciendo diferentes tipos de validaciones, porque efectivamente estás midiendo temperatura superficial. Entonces, si efectivamente, pues digamos, tienes un componente muy significativo que te tape tus poros, tu piel, pues es posible. Pero pues también el nivel como tal que se debería tener para que haya una fracción en cambios de temperatura, pues hay que evaluarlo. Eso es algo que nosotros en este momento estamos como con INTEC haciendo las diferentes pruebas para evaluar ese tipo de componentes. Bueno, agradecemos, les damos muchas gracias por su participación en este evento creado para nuestros clientes. Les informamos que en el transcurso de la semana encontrarán la presentación en nuestro sitio web www.conintec.com. También agradecemos a Diego y a Manuel por esta importante información que nos compartieron. Los esperamos a todos en próximos eventos. Muchas gracias a todos por la asistencia y por sus preguntas. Igualmente, muchísimas gracias a todos, que tengan un resto de día fenomenal. A cuidarnos todos.